Buenas tardes. Antes de pasar a cada una de las personas para confirmar su deidad de cada una de ellas dentro de nuestra declaración de fe, solamente quiero darles algunos textos de la Biblia que mencionan la Trinidad. Por ejemplo, Génesis 1:1. Usted puede encontrar inclusive desde Génesis 1:1 la función de los tres, participando los tres en la creación. Pero aquí en Génesis 1:1 dice ahí: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Dónde encontramos la Trinidad? En la palabra Dios. Esta palabra Dios aquí en el hebreo es la palabra Elohim, Elohim, que denota una pluralidad. Es decir, en la palabra Dios aquí, nosotros podemos encontrar implícitamente en esa pluralidad las tres personas de nuestro Dios verdadero: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esta palabra Elohim, que la recorremos en muchas partes del Antiguo Testamento, nos presenta a las tres personas. ¿Sí? ¿Y cómo lo confirmamos? En Génesis 1:26. Génesis 1:26 dice una palabra. ¿Qué dice ahí? Hagamos. ¿Cómo dice? No dice voy a hacer, dice hagamos. Esta palabra hagamos y luego nuestra, son dos palabras. Hagamos nuestra. Hagamos al hombre a nuestra semejanza. Así que ambas palabras, hagamos y nuestra, nos habla en plural, como en un diálogo de varios. En este caso, las tres personas poniéndose de acuerdo en la creación del hombre. Hagamos nuestra. Ahora, aquí hay algo bien importante. No se puede pensar aquí, ese hagamos y nuestra, no se puede pensar en una alusión a los ángeles, que son seres creados incapaces de intervenir en la creación. Porque hay quienes dicen, no, cuando dice hagamos, cuando dice nuestra, se refiere a Dios. No, no, no. Aquí es el diálogo de las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, copartícipes de la creación. Otro texto, Génesis 3:22. En Génesis 3:22, después de que el hombre pecó, la regó y Dios le dijo cuál iba a ser las consecuencias por su desobediencia, dice en el verso 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Otra vez, nosotros en plural. Nosotros refiriéndose a los tres con relación a la semejanza puesta en el hombre. Y un texto más, Génesis 11, verso 6 y verso al 8, del 6 al 8. Cuando construyeron la torre de Babel, Dios tuvo que mencionar esto. Génesis 11, versos 6 al 8. ¿Lo tenemos? Génesis 11, versículos 6 al 8. Y dijo Dios, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dice, descendamos y confundamos. Otra vez, dos palabras en plural, que nos mencionan la relación de las tres personas con respecto a lo que harían ante lo que el hombre estaba haciendo. Así que ahí está. Hay muchos textos, pero son algunos para que usted tenga bases de la Trinidad. Bien, vamos a pasar entonces a cada uno de las tres personas. Hacemos un inciso entre la Trinidad. Podemos hacer un inciso A.
en el cual ponemos creemos en Dios Padre. Creemos en Dios Padre. El Padre, mis hermanos, se le conoce como la primera persona de la Trinidad. El Padre se le conoce como la primera persona de la Trinidad. Escuche esto, el Padre solo no es la Trinidad. Lo mismo el Hijo solo no es la Trinidad. Ni el Espíritu Santo solo es la Trinidad. La Trinidad, que ya lo dijimos, la Trinidad es una palabra latina, ya lo hablamos, ya lo expresamos, que se usó en el Concilio de Nicea por primera vez y con el cual se afirmaba, la palabra Trinidad significa tres en uno. Eso es lo que significa Trinidad, tres en uno. Entonces la Trinidad está incluyendo a las tres personas en un solo Dios verdadero. Bien, estamos con el Padre. Aunque las tres personas participaron de la creación, aunque las tres personas, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, participan en la creación, Dios el Padre es conocido como el Padre de toda creación. Dios el Padre es conocido como el Padre de toda creación. Vamos a ver algunos textos para confirmar. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Cuando lo tengan me dicen. ¿Lo tenemos? Ok. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí Pablo está reconociendo al Padre como el Padre de toda creación, en los cielos y en la tierra. Malaquías capítulo 2, versículo 10. Malaquías capítulo 2, versículo 10. ¿Listos? Todo esto, mis hermanos, que estamos viendo, cuando tú dices creemos en Dios Padre, tienes el fundamento, tienes las bases para mostrar por qué crees en Dios Padre. En primer lugar, ¿no? Dice Malaquías 2:10, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Aquí está hablando de un mismo Padre, refiriéndose a Dios el Padre. Dios el Padre como el Padre de toda creación. Y vamos a ver un último texto que nos confirma esto. Primera de Corintios 8:6. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 6. ¿Lo tienen? Para nosotros, dice, sin embargo, solo hay un Dios. ¿Solo hay qué? Un Dios. El Padre, del cual proceden ¿qué? Todas las cosas. Y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahí está un texto más que nos habla de Dios el Padre como el Padre de toda creación. Así que, mis hermanos, todas las criaturas del mundo tienen vida física porque le deben su origen al Padre de toda creación. Y si Él es el Padre de todos nosotros, que hemos sido creados por Él, deberíamos estar muy agradecidos. Amén. ¿Cuántos tienen vida? ¿Cuántos respiran? Bueno, pues hay que estar agradecidos con Dios.
Dios es el Padre de la creación, Él nos da la oportunidad de vivir y tenemos que ser agradecidos con Él. Bien, vamos a otro punto del Padre, ahí mismo. Dios el Padre no solo es el reconocido como el Padre de la creación, Dios el Padre también tiene una relación íntima con su pueblo. Dios el Padre tiene una relación íntima con el pueblo. Fíjense bien, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, en muchas ocasiones se le relaciona a Dios con Israel en una relación íntima. Por ejemplo, Éxodo 4, verso 22 y 23. Éxodo capítulo 4, verso 22 y 23. Y mire cómo Dios le dice a Moisés que vaya y le diga a Faraón. ¿Lo tienen? En estas palabras podemos ver esa relación íntima de Dios con Israel. Dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es, ¿qué dice? Mi hijo. Dice, ahí está la relación íntima. Mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Qué tremenda palabra le mandó decir al faraón Dios, ¿no? Pero aquí en este texto, tú y yo podemos darnos cuenta que el Padre no solo es el creador de Israel, sino que también el Padre aquí está hablando de una relación íntima que tiene con su pueblo, como el Padre de ellos y ellos su Hijo, así como lo manifestó. Vamos a ver otro texto de esta relación íntima de Dios con su pueblo. Éxodo 19, versículos 5 al 7. También ahí habla de una relación íntima como está hablando de su pueblo. Éxodo 19, 5 al 7. ¿Listos? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Mire cómo Dios le está diciendo a su pueblo, su relación que tiene con su pueblo, que le dice, tú serás mi tesoro, ¿qué? Especial. Porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Este texto nuevamente nos muestra a ese Padre que tiene una relación íntima con su pueblo llamado Israel. Ahí está los textos que nos confirman. Vamos a una tercera cosa del Dios el Padre. Dios reveló a David también, mis hermanos. Dios reveló a David que su relación con su hijo Salomón, sería como de un padre con su hijo, y mire cómo lo dice en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13 y 14. 2 de Samuel 7, verso 13 y 14. ¿Lo tienen? ¿Cuánto le dan gracias por el Padre? Tenemos un Padre, ¿verdad? Dice ahí el texto, Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, mire cómo está diciendo Dios, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Esto me hace recordar un texto en la Biblia de la relación que Dios
le prometió a David que tendría con su hijo Salomón como de un padre con un hijo, y que dice que si se portaba mal lo iba a castigar. Y me hace pensar, recordar Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 9. Porque este es un mensaje ya para nosotros como hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos tienen a Dios como su Padre? Bueno, Él es Dios el Padre del que estamos hablando. Hebreos 12, 5 al 9, ahí lo dice. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío. Fíjense, ¿cómo nos habla Dios? Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien un padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? ¿Se fijan? Nos está hablando también en esa relación, como le prometió a David que sería con su hijo. Es la misma promesa que Dios nos hace a nosotros a través de Cristo Jesús, porque por Cristo Jesús tú y yo llegamos a tener esta relación. Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Así que, mi hermano, si el Señor te está metiendo chipina, ¿sí la conoces? La disciplina, pues, para que me entiendas. Yo así les decía a mis hijos, hijos, ahí va la chipina, la vara, ¿no? Y fíjese, dice que cuando Él te disciplina es porque eres su hijo. Así que no te pongas a decirle al Señor, Señor, pero ¿cómo es posible? Este compañero en el trabajo, mira todo lo que hace y le va bien. Le pagan más que a mí. Pues no es hijo de Dios. Su misma prosperidad lo está echando a perder. Y Dios está tratando contigo. Tú sí eres hijo de Dios, dale gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a seguir con Dios el Padre. Seguimos con Él. Dios declara que su cuidado como Padre será sobre todos quienes confían en Él como Dios. Otra vez, Dios declara que su cuidado como Padre será sobre todos quienes confían en Él como su Dios. Salmo 103, versículo 13 y 14. Salmo 103, versículo 13 y 14. Vaya conmigo ahí. Y vea cómo Dios nos promete un cuidado como de un padre con un hijo. ¿Lo tienen? Dice, como el padre como el padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Fíjese qué bonito texto de la Biblia que nos promete cuidado como padre. Y vaya que Él es un padre perfecto, no como nosotros los padres terrenales, que muchos fallamos en el cuidado de los hijos, en la atención de los hijos. Él no. Él dice que así como un padre se compadece de sus hijos, así Jehová será con los que le temen, los que confían en Dios. Amén. Ahí está. Otro punto más del Padre. Fíjense bien, la revelación más importante con respecto a la paternidad de Dios, la revelación más importante con respecto a la paternidad de Dios se relaciona
con la vinculación del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la revelación más importante que encontramos en la Escritura, esa vinculación de Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Efesios capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Lo tenemos? ¿Listos? Dice: gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El Nuevo Testamento, mis hermanos, nos da una serie de textos, pero enormes textos, donde vincula esta relación íntima entre el Padre y el Hijo. Ambos son Dios, ambos son eternos y mantienen una unidad. Y vamos a ver esta vinculación en algunos textos, cómo existe esta relación tan íntima. Por ejemplo, en Mateo 16, 27. 16, 27, Mateo. Mire cómo Jesús relaciona su relación como hijo con su Padre. ¿Lo tienen? Mateo 16, 27. Dice: porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Cristo. Cuando habla del Hijo del Hombre, hace alusión a la humanidad de Jesús, pero también hace alusión a Jesús como la segunda persona de la Trinidad. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria ¿de quién? De su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. Vea esta relación de vinculación íntima entre el Hijo con el Padre. Vamos ahora a Mateo 10, verso 32 y 33. Mateo 10, verso 32 y 33. ¿Lo tenemos? Dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Una vez más, un texto que nos muestra esa vinculación de relación íntima entre el Hijo con el Padre. Un texto más. Mateo 11, verso 25 al 27. Mateo capítulo 11, verso 25 al 27. ¿Listos? Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahí está una vez más mostrándonos esa vinculación del Padre con el Hijo en una relación íntima, mostrándonos a Dios el Padre como el Padre de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Un último texto, anótelo, Juan 3:35. Mire qué vinculación del Padre con el Hijo en un versículo tan sencillo y tan profundo lo que dice, ¿no? Juan 3:35. Dice ahí: el Padre ama al Hijo. ¿El Padre ama a quién? Al Hijo. Y todas las cosas ha entregado en su mano. Qué hermoso cómo hay esta relación de vinculación, de relación íntima, de tal manera que la Escritura nos dice que el Padre todas las cosas ha puesto en las manos del Hijo. Bien,
Vamos a pasar ahí mismo otro punto con el Padre, porque no solamente es el Padre del Señor Jesucristo. También en la Biblia se nos revela, mis hermanos, se nos revela en la Biblia a Dios como el Padre de todos los que creemos en Cristo. A Dios como el Padre de todos los que creemos ¿en quién? En Cristo. Ahora, cuando decimos que Dios es el Padre de todos los que creen en Cristo, aquí tenemos que pensar en un asunto, porque el hecho de que nosotros digamos que Dios es el Padre de toda creación no asegura la salvación a todos los hombres. Voy a repetirlo. El hecho de que usted y yo hayamos aprendido hace un momento que Dios es el Padre de toda la creación, o reconocido como Padre de toda la creación, eso no asegura la salvación a todos los hombres, ni tampoco les da vida eterna. La Escritura declara que solo hay salvación para aquellos que han creído en el Señor Jesucristo. Solo hay salvación para aquellos que han creído ¿en quién? En el Señor Jesucristo. Y por lo tanto, fíjense bien, y por lo tanto, aquellos que han creído en el Señor Jesucristo son los que son declarados hijos de Dios en el sentido espiritual. Y por lo tanto, aquellos que han creído son los que son declarados hijos de Dios en el sentido espiritual. Vamos a leer algunos textos. Juan capítulo 1, versículo 12. Textos que confirman lo que estamos diciendo, ¿no? Juan 1, 12. ¿Lo tenemos? Juan 1, 12. Dice ahí: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre de Cristo Jesús, les dio la potestad de ser hechos. ¿A quiénes se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Una cosa es que Dios es el Padre de toda creación, y otra cosa es que Dios es el Padre de los hijos espirituales. Como creador es reconocido como Padre de toda la creación, pero no quiere decir que por ser Padre de toda la creación todos tienen derecho a la salvación. No, no, no. O todos son salvos. No, no confundamos. La salvación solamente viene por haber creído en el Señor Jesucristo, y eso nos da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Amén. Ahora, dice, vamos aquí a algunos textos que nos hablan. Por ejemplo, en Mateo 5, 16, vamos a ver algunos textos que tienen esta relación con los que hemos creído. Mateo 5, 16. Este es un texto para los creyentes, no para los no creyentes, ¿no? Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Fíjense cómo relaciona este texto a cada uno de los creyentes, una evidencia que los creyentes debemos demostrar como verdaderos hijos de Dios, es que el que somos luz para el mundo. Esto significa que debemos producir buenas obras. ¿Qué debemos producir? ¿Y qué sería una buena obra? ¿Qué sería una buena obra? Por ejemplo, que tú llegues ahorita a la hora que sales de trabajar, de aquí del instituto, llegas a tu casa, tienes que hacer una buena obra. ¿Qué buena obra podrías hacer? ¿Agarrar la escoba? ¿El trapeador? Yo no lo sé. A lo mejor hablarle a tus hijos como no lo has hecho. A lo mejor
decirle a tu esposa algo que no le has dicho, pero que sea una buena obra. Acuérdate que como hijo de Dios, como hijos de Dios somos luz y debemos entonces mostrar buenas obras. ¿Para qué? Dice, para que al verlas, aquellos que no lo conocen glorifiquen a nuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Otro texto, Mateo 5:48. Mateo 5:48. Ya dio una lista donde dice, ustedes han oído que los antiguos decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y luego Jesús les dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que les persiguen, bendigan a los que les maldicen. Y bueno, dice, para que puedan ver que ustedes son hijos del Padre. Y luego dice aquí en el 48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es. Imagínense, ¿verdad? Tú estás diciendo que eres hijo de Dios y todo lo que haces es totalmente contrario a cómo es Dios. Pues no concuerda, no checa eso, ¿no? Si tú eres un hijo de Dios porque has creído en el Señor Jesucristo, bueno, ahora entonces tu vida tiene que mostrar que te identificas con Dios, porque lo que haces es como Dios lo hace. Amén. Ok, ahí está el Padre que también es Padre de todos los que hemos creído. No se le olvide que Él es Padre de la creación, pero no quiere decir que todos son salvos por causa de eso. Para ser salvos necesitamos creer en el Señor Jesucristo y entonces eso nos da derecho en que nos convertimos en hijos de Dios y Él es nuestro Padre espiritual. Ahora por eso podemos relacionarnos con Dios, podemos dirigirnos a Dios como nuestro Padre. La misma Escritura nos enseña que hoy podemos hablarle a Dios como dice Romanos capítulo 8, si va conmigo ahí. Romanos capítulo 8, versículo 15. ¿Lo tienen? Dice ahí, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Fíjese cómo podemos dirigirnos hoy a Dios como nuestro Padre, ¿verdad? Puedes hablarle como Abba Padre, habla de un sentido, de una expresión de mucho amor, mucho cariño. Es como decir papito lindo, ¿verdad? Entonces así es como debe de ser la relación entre el Padre, nuestro Padre, y nosotros como sus hijos espirituales. Esta palabra Padre, mis hermanos, aparece 245 veces en el Nuevo Testamento. Y fue la palabra favorita de Jesús para referirse a Dios. Fíjense, en el simple Sermón del Monte, que son 3 capítulos de Mateo, en el Sermón del Monte, que es el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, en estos 3 capítulos Jesús solamente mencionó 14 veces este nombre, el Padre. Y es importante notar algo, que Jesús jamás mencionó al Padre como una manifestación pasada, sino se refirió al Padre como una persona. ¿Como una qué? Persona. Bien. Por eso, mis hermanos, es un privilegio poder conocer a Dios como Padre. A lo mejor alguno de nosotros en el pasado tuvo una mala experiencia y una mala imagen de un padre, y eso distorsiona, aunque no queramos, mis hermanos, muchas veces eso llega a distorsionar nuestras vidas cuando llegamos a ser padres. Y el punto es que cuando llegamos a conocer a Dios como nuestro Padre, tenemos que aprender de esa imagen de Dios como Padre, porque precisamente es a través de eso que a los que ya somos padres, Dios nos quita aquellas imágenes incorrectas
que teníamos, ¿verdad? Por ejemplo, yo me acuerdo mi papá, antes de conocer a Dios, yo no lo podía abrazar. ¡Esto para allá! Si no soy mujer, ¿para que me estés abrazando? O sea, así me decía. Pero papá, es que te quiero expresar, que te quiero, que te amo. O sea, pero bueno, ya ahora ya conoce a Dios, ahora ya se ha aflojado poquito. No mucho, poquito, ¿verdad? Todavía a veces se pone rígido cuando mi hija lo abraza y, abuelo, suéltese, hombre. Aflójese, no se preocupe, déjese querer. Y eso, ¿saben de qué se debe eso? De una mala imagen que se tuvo del pasado, de un padre. Pero hoy nosotros, gracias a Cristo, gracias al Padre, que nos dio la oportunidad de conocerlo por su Hijo Jesucristo, hoy podemos aprender una buena imagen de lo que es ser un padre. Tú tienes un padre que es amoroso, tú tienes un padre que quiere y le encanta tener una relación íntima contigo, ¿lo sabías? Le encanta que lo busques y que le preguntes. ¿Cuántas veces no tuviste la oportunidad en dudas, confusiones, estabas desarrollándote y no podías ir con tu papá y preguntarle cosas que no sabías? Hoy tienes un padre al que puedes ir y preguntarle y te va a responder cuanta pregunta tú le hagas a él. Amén. Debemos familiarizarnos con nuestro Padre Celestial. El hecho de tenerlo como Padre, mis hermanos, no es cualquier cosa. Jesús nos trajo esa grandísima revelación. Fíjese qué hermoso, qué maravilloso. Fue Jesús quien nos reveló del Padre su intención de que nosotros comprendiéramos lo que los antiguos, los del Antiguo Testamento no pudieron hacer con el Padre, no se podían dirigir de la misma manera. Hoy nosotros tenemos ese privilegio. Lo triste es que como cristianos muchas veces no aprovechamos esas oportunidades, muchas veces no disfrutamos de esas oportunidades de que ahora podemos tener esa relación tan padre con Dios y no la tenemos. Pareciera que no está Dios en casa. Pareciera que no está el Padre en casa, pero el Padre está ahí para que tú vayas con tu Padre. Un Padre que es amoroso, un Padre que es comprensivo, un Padre que es perfecto, que conoce tus necesidades, conoce tus situaciones, pero también un Padre que sabe disciplinar de una manera justa, correcta en nosotros. La verdad, mis hermanos, que solamente es a través de la persona de Jesús que tú y yo podemos conocer al Padre de esta manera. ¿Quién nos reveló esta relación como debía de ser tan íntima? Es Jesús. Basta que leas los evangelios, mi hermano, y te des cuenta de qué relación tuvo Jesús como hijo con el Padre. Él es nuestro ejemplo. Para que lo entiendan, Él es nuestro ejemplo de cómo debe de ser la relación de nosotros como hijos con el Padre. Lamentablemente muchos creen que es un privilegio que les pertenece solamente a unos cuantos. No. ¿Tú creíste en el Señor Jesucristo? ¿Tú creíste en el Señor Jesucristo? Pregunto. Si tú creíste en el Señor Jesucristo, tú, mi hermano, tú tienes esta oportunidad de relacionarte con Dios el Padre de esta manera tan íntima como Jesús la tenía con el Padre. De esa misma manera. Jesús les enseñó a sus discípulos y nos sigue enseñando a todos nosotros cómo debemos acercarnos a Dios de una manera íntima. Amén. Pero no se le olvide, el Padre nuestro, no se le olvide. Jesús dijo, cuando usted busque a Dios, búsquelo de esta manera. Y Él dijo, Padre nuestro, que estás en los cielos. Pero luego viene una frase muy importante. ¿Cuál es la que sigue? Santificado sea
tu nombre. No se le olvide que cuando nosotros vamos con el Padre, debemos portar la bandera de santidad. Porque Dios es un Dios santo y no podemos acercarnos sucios, inmundos. Usted y yo podemos limpiarnos antes de entrar al lugar santo como lo hacían los sacerdotes en el lavacro, lavarnos las manos, lavarnos los pies, y aplicar ese texto que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Este es Dios el Padre. Y aquí nos vamos a quedar. Ya la próxima semana veremos a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.